Bien, normalmente comenzamos con preguntas de algunos de los que asisten personalmente y si no hay preguntas podemos responder alguna pregunta que haya llegado por escrito. Es un buen momento para decir algo que que me llegó claramente hace poco en relación a las preguntas. Es muy importante preguntar porque no todo lo que se dice aquí es para todos. Esto es muy individual, entre comillas, individual. Solo hay uno, ¿sí? Pero tú puedes coger algo que no es para ti y eso puede ser equívoco. O puedes, por eso es muy importante preguntar a veces, ¿sí? Se le puede responder a alguien de una manera muy específica, pero esa no es para ti. ¿Cómo saberlo? Preguntando, ¿sí? Porque al preguntar se despeja ese equívoco. Puede que la respuesta te llegue sin preguntar, suele pasar mucho, pero también puede que no, ¿sí? Entonces puede ser un poco equívoco. También porque a veces el personaje coge lo que le conviene y y lo que no le conviene lo pasa por alto. Entonces también por eso es necesario la pregunta. De todas maneras, no, no te esfuerces por preguntar si no hay preguntas. Es exactamente como tiene que pasar, como surja. No forzar ninguna situación. Si llega pregunta, perfecto. El hecho de ofrecerla ya es estar dispuesto a que algo pase. Si no llega, también está bien, ¿sí? Bueno, era eso solamente. Voy a abordar la pregunta que alguien compartió por el WhatsApp. Entonces, bueno, dice así. Buenos días, Rafael. El silencio para mí conceptualmente es lo contrario al sonido y aparentemente para mis cinco sentidos. Ni el silencio ni el sonido son tangibles. Cuando trato de contactar con el silencio, siento como si todo estuviera inmerso dentro de una densidad muy tenue, muchísimo más tenue que una leve neblina, pero densidad al fin y al cabo. Además, oigo un muy leve zumbido sordo. Bueno, Clara, no tengo problemas con el oído. Uso estas palabras ahora para tratar de explicar, pero no son suficientes. Mi pregunta es, ¿esto es un pequeño atisbo de lo que sería conectarse con el silencio? Bueno, gracias. Vamos a tratar de ver a través de esta pregunta sobre el tema del silencio. ¿Sí? Se ha usado mucho el término silencio, no como algo añadido, no como una cosa que se encuentra o se pierde, que se busca, sino como lo que eres.
También lo podemos llamar la presencia. La verdadera presencia es silenciosa, lo cual no significa que no sea intensa, ¿sí? O poderosa incluso. Eh, Realmente el silencio es lo que eres. Cuando en los caminos espirituales se habla de conectar con el silencio, es una expresión equívoca y lo hemos mencionado ya antes. ¿Cómo vas a conectar con lo que ya eres? ¿Sí? Pero la pregunta tiene sentido. ¿Por qué? Porque el personaje, o mejor, en la imposibilidad de que lo que eres sea totalmente evidente, se percibe que hay necesidad de conectar con el silencio. ¿Sí? Y esa es una expresión en ese sentido correcta como una invocación, como una invocación. ¿Por qué? Porque el personaje no puede conectar con el silencio. Él mismo ya es ruido. El personaje no puede conectar con el silencio que él es. Él mismo ya es ruido. O que él no puede conectar con el silencio que es. ¿Sí? Realmente el personaje no existe, solo hay silencio, pero desde la percepción confusa del personaje se requiere conectar con el silencio. Y esa es una invocación que es como un deseo de recordar lo que eres. Pero no es algo que tú haces, es algo que ocurre por sí mismo. Es un deseo, es una disposición de conectar con lo que eres. Pero eso sucede por sí mismo. Invocación es como también la invocación es como una hermana de la plegaria, ¿sí? Es como estoy dispuesto a conectar con el silencio, pero no es algo que el personaje pueda hacer mediante una técnica. Con solo la disposición, en cualquier momento ocurre eso que aparentemente o de manera equívoca llamamos conexión, ¿sí? Entonces, en ese momento es evidente que eres ese silencio y desaparece la búsqueda de conectar con él. También desaparece el buscador, ¿sí? Y eso es todo. En el, digamos que en el aparente camino del personaje que busca, suceden cantidad de experiencias. Sucede también la experiencia de un zumbido en el oído, de cantidad de experiencias. Todo eso está bien. No recomiendo entretenerse con ellas ni definirlas. Algunas van a desaparecer por sí mismas. ¿Sí? Si son un atisbo de ese silencio, no es necesario entretenerse con ello. Si no lo son, tampoco. No quitan ni ponen. ¿Sí? Ya sea que si es un atisbo que pasó. ¿Sí? No quita ni pone. Bueno, quizás te muestra la dirección, te indica hacia hacia dónde dirigir la disposición o la atención. Pero realmente ahí está quizás la gran dificultad. El silencio es evidente en el no hacer nada. Y no estoy hablando de no hacer nada como no cocinar,
o no trabajar, no hacer nada con la mente que quiere entender todo para probablemente tiene el deseo de controlar todo, ¿sí? Entonces, si hay quietud aquí, el silencio llega por sí mismo. Si la mente está muy distraída en muchas cosas internas, quizás también externas, entonces no puede detenerse. Y al no poderse detener, no es presente con lo que es. Y la mente empieza a preguntar cantidad de cosas sobre el silencio que ya son mucho ruido, ¿sí? Entonces esto es muy simple. Realmente, realmente es muy simple. Voy a terminar mostrando o tratando de mostrar cómo es de simple. No se trata de hacer algo para que el silencio llegue. Se trata es de quitar los obstáculos que impiden reconocerlo. ¿Sí? Pero esos obstáculos desaparecen también por sí mismos, ni siquiera tienes que quitarlos tú. Supongamos, hay una obsesión con un tema una obsesión muy grande con un asunto muy específico y tu mente no puede parar. Puede ver la obsesión en este momento, puede verla, puede ver esa energía obsesiva, puede sentirla, puede estar con ella. En algún momento desaparece y queda el silencio, que ya es, que siempre está y que es lo que eres. No es buscar el silencio, es ver aquello que obstaculiza la visión de lo que eres. ¿Sí? En este momento puedes sentirlo. No quiere decir que no puedas hacer nada con el cuerpo. El cuerpo se puede incluso mover. Puedes tener o experimentar este silencio mientras caminas, mientras lavas la loza, pero estás presente con aquello que el cuerpo está haciendo. También puedes lavar la loza mientras la mente corre como loca. ¿Sí? Entonces ahí no se experimenta este silencio, pero sigue siendo ese silencio, sigue siendo lo que es, ese espacio, como queramos llamarlo, esa presencia. Entonces la única cuestión es la disposición a ver aquello que es un obstáculo y no hacer nada, solo verlo. Es exactamente como si vieras un cielo azul. De repente llega una nube, digamos, llega un pensamiento. No se trata de que quites la nube, solo de que la veas. Y la nube por sí misma se deshace, ¿sí? Si hay disposición. Una vez que se deshace, el cielo azul es evidente de nuevo. El silencio que eres es evidente de nuevo, ¿sí? No estoy hablando tanto de lo que pasa al nivel externo, sino de lo que pasa en la mente.
en las emociones, ¿sí? Lo demás se arregla según lo que pasa en la mente y en las emociones. Cambia según lo que pasa en la mente y en las emociones. A veces tiene una forma, a veces tiene otra forma, ¿sí? Hay una larga tradición de meditación en la que se entiende que la meditación busca ese silencio, ¿sí? Realmente, la búsqueda del silencio ya es ruido. El silencio aparece cuando la búsqueda termina, cuando no hay búsqueda, cuando no hay buscador, cuando no hay propósito. Lo que ya es, se muestra. Pero supongamos que estás tratando de meditar y te das cuenta de que estás tratando de meditar para encontrar el silencio. En ese momento te quedas quieto y ves esa intención que llega a tu mente. Cuando la ves, de nuevo el silencio, el cielo azul, reluce, es evidente. No importa lo que llegue. No se trata de que no llegue nada, solo de que lo veas, de la disposición a verlo, más exactamente, ni siquiera de que lo veas. No tienes que hacer nada. Solo si hay disposición, lo vas a ver. ¿Sí? Entonces llega el esfuerzo por meditar para estar en silencio. Ya es tensión, esfuerzo. ¿Sí? Cuando lo ves, la nube se deshace y lo que es reluce con total claridad. ¿Sí? Por supuesto, a veces tendrás o de pronto aparece el deseo de quedarse quieto un momento y solo observar lo que llega, sin ningún objetivo. Todo eso está bien. Y de pronto el silencio aparece por sí mismo. Gracias, Rafael. Creo que entendí. Ok, Sofía, gracias. Es muy simple. Incluso pienso que mis palabras lo complican mucho. Tan simple es. Sí. Ok, Carmen, adelante. Gracias, Rafael. Vamos a ver, en esto del tema del silencio, que yo creo que es fundamental, eh, hay una frase mencionada que me ha resonado muy fuerte y es que hay que quitar los obstáculos que nos permiten sentir ese silencio, ¿no? Y yo me doy cuenta de que efectivamente el silencio es algo que se capta no solo a nivel físico, que también. ¿Eh? Es tan importante el silencio a nivel físico por ejemplo,
la música no podría existir sin los silencios. Tan importantes son los silencios como las notas, ¿no? Pero en todo esto veo que hay un componente muy fuerte de miedo también. Ahí el miedo tiene un papel importante, porque me doy cuenta que, bueno, que el silencio es perceptible cuando uno está en soledad, en meditación o en satsang. mm, Puede ser ese silencio perceptible y uno darse cuenta de los ruidos que tiene interiormente y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno está en interacción con otra persona, en una reunión, en sociedad, en familia, da igual, me doy cuenta de hasta qué punto la mente rechaza el silencio. Es decir, estás con alguien en interacción y parece como que siempre se espera una respuesta por parte de uno. Una persona habla, expone un argumento, una idea o un estado de ánimo tal, y se espera siempre la respuesta, ¿no? Tienes que responder a eso. Si te quedas en silencio, como que la mente eh, rechaza eso, ¿no? Ya mm, Sí, que la otra persona ya pone en marcha una serie de ideas preconcebidas de esta persona pues no está entendiendo lo que le estoy diciendo o no sé, o se aburre conmigo o no tiene nada que decirme, pues para estar así en silencio pues como que no me aporta nada esta persona que no interacciona conmigo, ¿no? Como yo quisiera con otros argumentos. Entonces, me doy cuenta en la interacción, me doy cuenta de hasta qué punto la mente tiene miedo al silencio. Cuando uno está en una reunión y la gente se queda callada, como que impresiona, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué pasa, no? Hay algo, hay algo que no va. sí. Y eso me sugiere que hay un componente de miedo al silencio y que es mental, por supuesto, ¿no? Mm. A ver, vamos a ver esto con detenimiento. Bueno, hay varias cosas que mencionas y que también tienen relación con la pregunta anterior. Bueno, el silencio del que estamos hablando no es callarse, ¿sí? No es no hablar, ¿sí? Eh, no es que no haya ruido a tu alrededor. El silencio del que hablamos es el que está presente cuando hablas, cuando hay ruido a tu alrededor, cuando conversas con alguien, cuando caminas, cuando cantas, cuando bailas, ¿sí? Cuando haces cualquier cosa, cuando hay mucho ruido, hay un silencio anterior a todo. Tú eres ese silencio, ¿sí? Lo que sucede con frecuencia, aquí sucedía también que durante en un retiro, por ejemplo, había un gran silencio en las reuniones, un enorme silencio, y de repente se salía del retiro y tocaba hacer una diligencia en la ciudad y el silencio se caía, surgía el ruido, ¿sí? Entonces, para esta mente-cuerpo fue así, y para esta mente-cuerpo fue como aprender a caminar. Entonces, un niño aprende a caminar da dos pasos y se cae, ¿sí? En la medida en que menos importancia le daba a esas caídas, más podía avanzar, ¿sí? Entonces, se podía dar el caso, por ejemplo, de que había una reunión, había un gran silencio presente, una gran presencia de nadie, del ser, de lo que eres.
La reunión por la tarde, había un momento de almuerzo, entonces cada uno iba y arreglaba su almuerzo porque muchos vivían cerca, entonces arreglaban sus cosas. Cuando ya volvían, se habían desconectado. Tocaba empezar desde cero, ¿sí? Nos habíamos desconectado, tocaba empezar desde cero. Es como aprender a caminar, exactamente. Aquí fue así. Comúnmente se cree que para que esté ese silencio hay que estar en silencio. No, se puede hablar, se puede caminar, se puede ir al supermercado. Y ahí está el silencio anterior. Lo llamo silencio anterior para diferenciarlo de ese silencio donde no hay ruido. Ese silencio donde no hay ningún ruido ni palabras, no, ese no es. Porque en ese silencio donde no hay ruido ni palabras pueden haber muchos pensamientos, un hacinamiento de ruido en la mente, que nadie lo escucha, pero no hay paz. Entonces, me lo que intento señalar es en la dirección de ese silencio anterior a todo, de ese espacio, es muy espacioso, de esa presencia que eres, ¿sí? Entonces, también llegó un momento en que se acababa la reunión, ibas a almorzar y volvías en la misma frecuencia. Ese silencio es una frecuencia de energía, es un nuevo continuo espacio-temporal, ¿sí? Es un tipo de frecuencia de energía, ¿sí? Es cierta paz. Algunos me han compartido que durante las reuniones se encuentran paz, esto y lo otro. Todo eso es el silencio que eres. Aparentemente lo pierdes, te desconectas, luego te conectas, ¿sí? Es como aprender a caminar. Entre más se es indulgente, más se avanza por sí mismo, porque eso no está a cargo de tu control, sí de la disposición que haya allí, ¿sí? Entonces, se da perfectamente el caso, lo que tú mencionas, por ejemplo, estoy hablando con alguien y aquí hay en términos relativos, aquí hay un silencio, una conexión intensa. Se está hablando con alguien que no tiene nada que ver con esto. El mismo silencio, la misma presencia va a hacer que todo fluya. Es la mente la que entra y comenta, esto va a ser imposible en esta situación. Cuando la mente entra y comenta, va a obtener la prueba de que su comentario es cierto, ¿sí? Es decir, la mente va a empezar, el pensamiento, ya la mente entró la frecuencia se perdió, ya ahí la frecuencia se perdió, ¿sí? Entonces la mente dice, no puedo sincronizar porque es que no entiende nada espiritual y no le puedo explicar y va a pensar que estoy loco. Todo eso ya es la mente en conflicto y va a proyectar eso, es decir, lo que va a darse a nivel externo va a confirmar lo que la mente pensó en una fracción de segundo, ¿sí? Pero sé indulgente porque esto que dices va a suceder y suceder y suceder muchas veces. Ahora bien, también va a suceder lo contrario, que vayas al supermercado, que trates a esta persona, etcétera, etcétera, y la, conserves la frecuencia del silencio que eres. Todo esto es un lenguaje relativo, ¿no? Porque no hay nadie que conserve nada. Pero bueno, conserve la frecuencia. Puede suceder que el cajero no se dé cuenta que todo para él sea normal porque él está sumido en su mente y tiene conflictos y problemas. No se dio cuenta de nada, pero no se sintió molesto.
En el mundo, los aparentes personajes andan por la calle sumido en sus pensamientos, en sus preocupaciones. No hay silencio, ¿sí? No tienen la culpa, son inocentes totalmente, ¿sí? Solo hay inocencia, no hay nadie allí. Entonces, muchos no se van a dar cuenta, pero alguien se va a dar cuenta. Eso pasa con frecuencia. ¿Sí? Y no se trata de que alguien se dé cuenta, no se trata de eso, ¿sí? Si estás en la frecuencia, puede pasar algo. Aquí pasó. La odontóloga no sabía qué estaba pasando, pero sentía una gran paz y te empieza a preguntar, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees? Porque ella, su mente, intenta saber qué está pasando aquí y siente que es algo espiritual, pero no sabe dónde ponerlo, en qué estante ponerlo, ¿sí? Y te empieza a preguntar, ¿sí? Y tú le respondes según desde el silencio que eres, surge naturalmente todo. O desde la presencia que eres, va a surgir lo que ella puede entender, hasta el límite que ella puede asimilar. ¿Sí? No más, no más. ¿Sí? La, la, la cuestión es la siguiente, que con frecuencia, cuando hay mucha paz en una reunión en satsang, después el personaje se llena de emoción y va a contarle a su familia con todo el ruido que no pasa nada. Por supuesto, nadie le va a entender nada y va a hacer cortocircuito en lugar de que surja el silencio, de que haya una experiencia de aquello, va a ser cortocircuito. ¿Y este dónde andará? ¿Y por qué? ¿De qué está hablando? Se enloqueció. Mejor dicho, lo perdimos. Pero todos han pasado por ahí. Y la familia se empieza a inquietar, porque pues la familia vive en el ruido habitual de lo que implica el mundo. Satsang no es de este mundo. La verdad no es de este mundo, pero brilla aquí. La luz brilla en la oscuridad. Entonces, pasa de toda clase de cosas pasan. ¿Sí? O de repente estás caminando y alguien te sonríe y no sabes por qué. Sencillamente sintió una energía hacia ti diferente. ¿Sí? Y conservas esa frecuencia. No quiero decir que esa frecuencia sea estable, no lo es, nunca lo es. Ella también tiene sus ondulaciones, pero es muy diferente las ondulaciones de una frecuencia baja en en este piso, digámoslo así, en el primer piso denso, ¿sí? A las ondulaciones de una frecuencia alta, ¿sí? Es diferente. Tú eres esa frecuencia, tú eres ese silencio que está más allá del espacio y el tiempo, pero afecta el espacio-tiempo. O sea, lo afecta en el sentido de que resuena en el espacio-tiempo la presencia que eres. Y alguien que está suficientemente, que por alguna razón, porque es una gracia, lo puede sentir. ¿Sí?
Y algunos, muchos no, ¿sí? Porque tendrán sus propias cosas, sus propias tribulaciones personales, ¿sí? Y, y es comprensible, es comprensible. Desde ahí va a suceder lo inevitable, ¿sí? Tanto si se perdió esa frecuencia como si se pudo conservar. Y lo repito, es una expresión relativa, ¿no? No se puede perder lo que ya eres. Pero para el personaje, lo que sí se puede perder es lo que no eres. Eso sí se puede perder. ¿Y qué es lo que no eres? La identificación con el personaje. Por eso el personaje, en otras palabras, la mente, no lo puede entender, ¿sí? Pero sí lo puede experimentar poco a poco, como quien aprende a caminar. Hay momentos en que se va a caer, momentos en que se levanta y lo intenta, pero es la vida misma la que está andando ahí, ¿sí? Todos los que llegan a satsang es porque han pensado que existe otra posibilidad. Esa disposición los trajo acá, porque debe haber otra cosa, debe haber otra posibilidad. Eso fue una ventana abierta y ahí entró satsang, ¿sí? No todos han abierto esa ventana. No puede forzarse a nadie a que la abra, porque eso crea resistencia, ¿sí? Pero igual si sucede de esa manera es inevitable. En ese silencio, no importa si están hablando, no importa si están en silencio, no importa si hay muchos ruidos alrededor, ¿sí? Y ese silencio también quiere su cuidado, requiere su cuidado. De pronto hay que cuidarlo, de pronto no es necesario que entres a un supermercado a una hora en que hay demasiada gente. Requiere su propio desarrollo, su propio cuidado, depende de dónde esté, ¿sí? Pero no te inhabilita a todo lo funcional. Eso es lo más importante, porque lo he escuchado también. Sentí una paz increíble, pero se acabó y me tocó ir al mundo. No vuelvo a satsang porque esa paz no me duró mucho, ¿sí? Y yo fui al mundo y la perdí. Esa es una razón para volver a satsang, ¿sí? Sí. Aquí serían pertinentes las palabras de Jesús de estar en el mundo sabiendo que no se pertenece a él, Sí, ¿no? sin ser del mundo, Mm. exactamente. Satsang no es de este mundo, por eso no se puede entender, no se puede explicar, ¿sí? Ok, Carmen, gracias. Muchas gracias, Rafael. Adelante, Nora. Siguiendo un poco el tema que para mí me conmueve mucho porque pienso, o sea, no es que piense, sino que veo en el gran silencio como lo que somos, como la energía primordial que somos, el trasfondo que somos, y como lo frontal nos
nos mete una y otra vez en la confusión Ujú. de identificarnos con aquello. Entonces, mi pregunta hacia ti es lo siguiente. Voy a lanzarlo como me vaya fluyendo. Eh, no, no soy de este mundo, lo que decía Carmen anteriormente. No soy de este mundo, pero estoy experimentando este mundo, es decir, la conciencia plena que soy se está experimentando a sí misma en este mundo, ¿no es cierto? Pero yo soy esa conciencia. Entonces, ¿cómo entiendo plenamente que el silencio no es estar en quietud, no es irse a la montaña, no es a pesar de que, como tú dices, y es necesario también cuidar eso y también darse esos espacios Ajá. para experimentar, ¿cierto? Pero ahora, eh, co- lo más primordial, hallo yo, es cómo entrar en el mundo manteniendo este silencio que somos, cómo interactuar con el ruido constante, ¿no es cierto?, del mundo, no siendo ese ruido y pudiendo mantener ese gran silencio que somos, responder a ese ruido desde esa plataforma, o sea, desde eso que somos. Sí, Y eh, cuál es el objetivo en realidad, porque me da la impresión de que eso es el propósito que la conciencia se viva a sí misma dentro en el ese ruido mundo. constante, en ese ruido constante, sí. Entonces me gustaría mucho La clave que está en la misma pregunta que haces. mm, La clave está en la misma pregunta. La pregunta dice cómo conservar ese silencio en medio del mundo, ¿sí? Lo cual, ¿qué implica la pregunta? Solo observemos la pregunta, que creo que todos la hemos pensado en algún momento. Solo observemos la pregunta. ¿Quién quiere controlarlo? ¿Quién quiere, cómo hacer para que el silencio, la respuesta más directa y cruda es, no puedes hacer nada porque es una gracia. Pero el personaje mm, inmediatamente se siente decepcionado, ¿sí? Lo cual no está mal tampoco, ¿sí? no, Lo mm, que quiero decir es, eh, el- la pregunta, si miras la pregunta, te vas a dar cuenta que ella en sí misma es ruido, claro, ¿sí? sí, sí. Quise hacer ruido. Entonces ahí llega el silencio, pero te pudiste demorar y ver la pregunta. Ah, es ruido, ¿sí? Mm, sí. ¿Cómo hago yo para, sí? Tensión, es tensión, es contracción. ¿Cómo hago yo? Por eso a la gente, personaje le fascinan los métodos, ¿sí? No quiero decir que no hayan trucos, los hay, pueden funcionar, pero funcionan una, dos veces o tres, ¿sí? Pero esto es más directo. Ve la pregunta, contracción, ya es ruido, Mm, sí. es silencio. Cuando lo ves, te das cuenta de que, porque es cómo lo controlo, ¿sí? Y puedes incluso aún más ir más a fondo. ¿Quién hace la pregunta? Claro, el personaje, porque lo quiere coger. Y Eso, controlar. todo lo vamos a hacer, todos vamos a hacer ese movimiento. Toda la mente que está en el camino en algún momento va a hacer ese movimiento. Ahí se puede dar cuenta quién, si no hay nadie. Ahí en ese momento se restablece el silencio por sí mismo. Es- Rafael, ese movimiento eh, es permanente porque es entrar y Ese salir. movimiento es el buscador, Cuando acaba el buscador, acaba el movimiento. claro. Y se es simplemente. Se es simplemente, eso es todo. Por eso digo que yo hablo mucho. Se es simplemente, punto final.
Ya, Sí, pero no, por alguna razón hay que hablar. sí, muchas gracias. Sí, sí, claro. Sé simplemente que, simplemente, en ello hay total silencio. Y siguen pasando cosas, pasa un camión. Acaba de pasar alguien que me llama para que le compre una torta, pero sentí que como lo tenía silenciado, pues no contesté. Pasan cantidad de cosas, silencio está ahí. Ni siquiera puedo decir que estoy en el silencio, no hay nadie. El silencio es, ¿sí? Para ser más preciso, ¿no? Tú eres el silencio, ¿sí? Poco a poco se va viendo y entonces se va pescando cuando llegan ese tipo de pensamientos. No se hace nada con ello, ningún drama. Tu atención se vuelve como un cuchillo muy filoso, ¿sí? Y por sí mismo esos pensamientos son menos recurrentes. La mente se va silenciando. Por eso es muy importante preguntar, ¿sí? El primero que se beneficia es el que pregunta. Bueno, en términos relativos. Sí, es verdad eso, porque uno hace la pregunta y se da cuenta inmediatamente. Claro, Y, claro. y entonces se desvanece. La pregunta como que se cae por sí Y sola. esto lo podemos trasladar en términos muy generales, no solamente con relación a tu pregunta, sino en términos muy generales. Aquí esta mente-cuerpo hizo mucho esfuerzo sobre algo durante muchos años. Terminé soltándolo, se terminó soltándose, porque no es, si hay mucho esfuerzo, ¿sí? Es dudoso, es dudoso. Y el esfuerzo siempre es, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Tensión, contracción, ¿sí? Obtener todo esto. Si se va por el camino que fluye, que no quiere decir que todo ese camino que fluye es cómodo totalmente, pero fluye, ¿sí? Entonces, es la manifestación, es lo que tiene que darse, lo que tiene que manifestarse. No estoy hablando de lo que fluye para el ego, porque para el ego lo que fluye es su propia inercia de ego, es mantenerla, ¿sí? Ya saliéndome de la pregunta de Nora. Estoy hablando de lo que para el ego fluye, porque para el ego siempre va a fluir su propia inercia. Y esto en el caso de que sea un adicto es grave, porque la propia inercia de un adicto es seguir tomando. Estoy hablando de lo que fluye en la conciencia de lo que eres. Igual tiene su propio desarrollo, como el niño se tropieza, cae, vuelve y lo intenta. ¿Quién lo intenta? La conciencia que eres. En el niño no hay un personaje tratando de aprender a caminar. Ni siquiera sabe pronunciar la palabra caminar. Pero la vida que hay en él lo mueve, ¿sí? Y fluye con ello. Se va a caer, es parte de lo que fluye. No es, lo que fluye no es comodidad, ¿sí? Es el anhelo y lo mueve. Y cuando da 10 pasos, puede que vuelve y se cae.
y se levanta. Pero no hay un logro de di 10 pasos, lo logré por fin, porque no hay personaje. Y tampoco está el fracaso. Porque me caí, es que todo lo hago mal y todo eso. No, el niño mira a los adultos. Si los adultos están en pánico porque el niño se cayó, empieza a llorar el niño, empieza a llorar. Pero es por los adultos, ¿sí? Porque le produce, le transmiten ese miedo, ¿sí? Es la vida, es hermoso. Es la vida explorando, la conciencia explorándose en la manifestación, adquiriendo una forma, investigándose, descubriendo, aprendiendo a caminar, ¿sí? Experimentándose como un aparente cuerpo. Es hermoso, ¿sí? Ok. Gracias, Nora. Gracias, Carmen y Sofía. Gracias por las preguntas. Vamos a dejar por hoy ahí. Y bueno, bendiciones a todos. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias. Besitos a todos. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias, Rafael. Bendiciones. Gracias.